Daferra Cybertech, episodio número 20. What about getting a department that can look at young men that's looking at women that's looking at their social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men what we call women. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we're gonna put from the green millions of dollars clean it all good. So all of a sudden, can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si ya lo tienes claro, en escuelatecnologicadaferra.com/grc puedes consultar las características de nuestra formación avanzada en ciberseguridad, habilitante a nivel profesional. Recuerda que existe tanto la matrícula estándar como un modelo especial cero riesgos en el que solo pagas una vez que encuentres un trabajo en el sector. Y además, te ayudaremos a buscarlo con nuestros partners en el mundo del recruiting. Consulta condiciones mediante el formulario de contacto. Esta semana haremos un monográfico didáctico para hablar de buenas prácticas del ciclo de vida de desarrollo seguro en el software, o acrónimo SSDLC. Veremos una introducción, necesidad, en qué consiste, cuáles son las buenas prácticas, su orientación en el mundo real y unas breves conclusiones. Doy especialmente las gracias al equipo de Improtec, y concretamente a Iván Morillo, por permitirme utilizar esta formación impartida en el marco de un proyecto de I+D en el que colaboro con ellos. Gracias a ello puedo plantear este podcast. Espero que os guste. Nada, antes de nada, gracias a todos por asistir. Al final, esto es una tarea que teníamos un poco pendiente. Nos habíamos ofrecido en su momento desde Improtec a hacer una pequeña sesión de desarrollo de software seguro, que al final nos sirve tanto para el proyecto de misiones como para otras iniciativas que tengamos internas o con clientes a futuro, ¿no? Porque estos son, al final, buenas prácticas transferibles a cualquier entorno, cualquier escenario. Veremos una pequeña introducción acerca de qué es esto del software seguro, cuál es su necesidad, en qué consiste realmente el software seguro, qué son las buenas prácticas de desarrollo de ciclo de vida de desarrollo de software seguro, cuál es su aplicabilidad práctica y luego unas breves conclusiones. Entonces, bueno, empezamos con la introducción, motivación de las prácticas de desarrollo seguro en el software. Al final, para optimizar el desarrollo de nuevas soluciones de negocio en ámbitos tecnológicos y, bueno, en general, ¿no? y en particular en el mundo de la ciberseguridad, pues es fundamental adoptar buenas prácticas del sector. Entonces, en este sentido, una TCE o una tecnología facilitadora esencial que implica la optimización de los procesos de negocio, tanto de construcción de nuevo software como de mantenimiento de soluciones que involucren el uso del software, y subrayo el uso, pues es la implantación de un ciclo de desarrollo seguro de los productos software o SSDLC. Y recalco lo de uso porque aplica tanto al desarrollo de software nuevo como al mantenimiento de código propio que podamos, de código ajeno que podamos haber adquirido o utilizado. Adquisición, importación de terceros, open source, software libre, lo que sea, ¿vale? Entonces, a lo largo de la presentación, pues desgranaremos el contexto y el contenido de estas buenas prácticas. Al final, los objetivos de las prácticas de ciclo de vida de desarrollo seguro son esencialmente 4, que son los que se indican en esta diapositiva. Detectar, evitar y corregir los defectos en el desarrollo y en la adquisición de aplicaciones. Obtener un software que sea de confianza y que sea robusto frente a ataques maliciosos. Que el software realice, obviamente, solo las funciones para las que fue diseñado y que esté libre de vulnerabilidades. Luego veremos un poco más en profundidad qué es esto de una vulnerabilidad. Y vulnerabilidades que sean intencionalmente diseñadas, por ejemplo, la introducción de puertas traseras en un momento dado durante el desarrollo,
o bien accidentalmente inyectadas durante su ciclo de vida por múltiples causas, y también veremos algunas de ellas, sobre todo las más comunes. Y por último, asegurar lo que llamamos las dimensiones de seguridad básicas, ¿no?, de los activos de información, que sería la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, tanto de datos como de aplicaciones y servicios. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la necesidad, cuál es la importancia de este desarrollo seguro a nivel corporativo. Bueno, hoy en día, realmente los controles de ciberseguridad a nivel técnico pues, pueden en parte mitigar cierto tipo de ciberataques, pero en modo alguno pueden resolver todos los problemas de seguridad. Una vez que el atacante, y lo conoceréis ya probablemente, ¿no? Una vez que el atacante consigue comprometer un sistema y vencer, digamos, las barreras electrónicas, por ejemplo, lo típico es mediante ataques de ingeniería social, en la que un usuario inadvertidamente puede realizar una acción en favor del atacante, como puede ser clicar una URL maliciosa que enviemos por correo electrónico, pues es relativamente sencillo aprovechar vulnerabilidades internas que puedan existir en el software, en las aplicaciones o en el sistema operativo, y hacer movimientos laterales, atacar a otras máquinas y sobre todo empezando por las más expuestas, ¿no? Entonces, es vital disponer de software seguro que funcione en entornos agresivos y frente a actores cuyo comportamiento pues, debe asumirse malicioso por defecto. Y eso es algo que muchas veces no hacemos a la hora de desarrollar software. Comentar también que en la actualidad los ciberataques, y también os sonará, son cada vez más frecuentes, organizados y costosos. Y en cuanto al daño que causan a las diferentes entidades, organizaciones y particulares, ya sea de todo pelaje, ¿no? Administraciones públicas, empresas privadas, de infraestructuras críticas, transporte, redes de suministro u otras, pues puede suponer realmente una amenaza importante, ¿no? Incluso a la prosperidad, seguridad e incluso estabilidad social de un país, en función de realmente quién sea el objetivo atacado, por lo que todo esto debe tomarse en serio. Y muchas de estas organizaciones, obviamente, se basan en gran medida en software que no siempre es seguro, ¿vale? Entonces, en cuanto al software, cada vez es más complejo. Sus implementaciones tienen más aristas, son más proclives a contener diferentes fallos y vulnerabilidades de seguridad que potencialmente podrían ser explotadas por terceros maliciosos. Bueno, o incluso inadvertidamente podemos nosotros provocar la vulnerabilidad, ¿no?, para ser explotada por un tercero. Entonces, ¿qué es esto de la vulnerabilidad en concreto? Pues se define vulnerabilidad como una debilidad de diseño, implementación o configuración de productos y servicios, en este caso software, que se puede aprovechar como vector de ataque para comprometer un sistema y causar un daño. De esta manera afectando las dimensiones de seguridad de activos de información que habíamos mencionado antes, ¿no? Las básicas, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad, u otras que, por ejemplo, recoge el Esquema Nacional de Seguridad, como son la trazabilidad y el no repudio. Contra todas estas realmente podemos atentar haciendo uso de vulnerabilidad de software. Luego, esto se agrava con el tema de la digitalización de la sociedad, ¿no? Este fenómeno provoca que el software constituya una pieza fundamental para que funcione todo el entramado, porque las aplicaciones proporcionan servicios, utilidades y funciones que son de uso transversal en todos los estratos, tanto a nivel público como privado. Entonces, el software defectuoso que mencionaba antes realmente no es deseable por ningún actor, ¿no? Los desarrolladores no quieren que su código tenga problemas, del mismo modo que los proveedores de servicio, lógicamente, aspiran a vender productos libres de errores a sus clientes. Pero la realidad es que la consecución de este objetivo, de tener un software libre de errores, es poco realista, sobre todo si no se llevan a cabo buenas prácticas de desarrollo. Y eso tiene que tener en cuenta todos los aspectos del ciclo de vida, desde el nacimiento del código fuente y luego posteriormente a lo largo de las diferentes etapas, ¿no?, de mantenimiento, subidas a producción, etcétera, etcétera, para abordar pues, los inevitables cambios que gestión de defectos, bugs, etcétera, que van surgiendo, ¿no?, a lo largo del ciclo de vida, como digo. Principales motivos de aparición de vulnerabilidades, pues son bastante numerosos en el software en concreto. Entre ellos se encuentran los siguientes, no pretende ser una lista exhaustiva, pero yo creo que a lo largo de aquí, quiero recordar 3 diapositivas, inventaríamos los más frecuentes. Entonces, uno es los errores en la especificación de requisitos y el diseño técnico. En muchas ocasiones nos centramos en la parte funcional, pero no se tiene en cuenta ni la evaluación de riesgos ni las amenazas que pueden existir en ese ambiente. Luego, la no realización de pruebas de seguridad basadas en riesgo, como puede ser el pentesting. La complejidad de las aplicaciones, su escasa modularidad y el tamaño excesivo, o la reutilización de código de otras soluciones. La hibridación de diferentes piezas de software de diferentes orígenes, por ejemplo, fruto de software heredado de adquisiciones de compañías, reutilizaciones que quizás, bueno, buscando economías, se pueden dar momentos no esperados en determinadas situaciones,
o lo típico, uso de soluciones open source sin verificar. Más causas, pues inadecuada integración entre componentes de software, por ejemplo, no haciendo una adecuada gestión de permisos o sin establecer relaciones de confianza adecuadas entre cliente y servidor. Utilizar piezas de software que contengan ya código malicioso per se o vulnerabilidades embebidas que no han sido chequeadas. Falta de buenas prácticas, de herramientas y entornos de prueba adecuados, que en muchas ocasiones pues, es una entelequia al tener un entorno de desarrollo, preproducción y producción. ¿Qué más? La modificación de requerimientos funcionales en tiempo de desarrollo, que esto también es un clásico, ir sobre la marcha modificando los alcances o las características del producto software a desarrollar. La excesiva rotación en los equipos de desarrollo, sobre todo hoy en día que están tan cotizados, o la mezcla de interlocutores, actores y entidades que contribuyen al código, ya sean equipos propios, soporte externo, subcontratas, etcétera, freelance. Falta de conocimiento de buenas prácticas de desarrollo seguro, como las que vamos a mencionar aquí. Eso también suele darse bastante, sobre todo en empresas que no son empresas puramente dedicadas al software per se. No seguimiento de buenas guías de estilo de codificación segura, que casi siempre o siempre las hay para todos los lenguajes. Una mala gestión de la cadena de suministro de software, que puede también dar lugar a inyección de código malicioso en origen. Y luego ya en la parte de gestión, quizás excesiva tolerancia a los defectos o poco compromiso con la calidad, que bueno, no suele darse, bueno, o sí, dependiendo un poco de la urgencia del proyecto, a veces se compromete la calidad, supongo que pasa en todas las familias. Fechas límites de entrega poco realista para los proyectos de software o una inadecuada gestión de las actualizaciones de las aplicaciones en producción. Bueno, pues todas estas, insisto, no pretende ser una lista exhaustiva, pero yo creo que la gran mayoría están aquí recogidas y seguro que en algunos de los aspectos os veréis, os sentiréis reflejados en cierto modo, al menos parcialmente. Espero que lo mínimo posible, porque eso será que hacéis las cosas bien. Vale, luego la importancia de las vulnerabilidades, pues se mide entre otros parámetros por su severidad. Y la severidad se correlaciona con el nivel de riesgo que supone. Es una propiedad que al final viene determinada por probabilidad de explotación de la vulnerabilidad por un lado y el impacto que tendría la misma. Entonces, algunos factores que influyen en estas ponderaciones, tanto de probabilidad como de impacto, pueden ser los siguientes. Esto está obtenido de una metodología, que es la metodología DRED de Microsoft, que aunque realmente está un poco en desuso, pues es bastante didáctica, ¿vale? Entonces, factores que influyen en la probabilidad de ocurrencia serían el descubrimiento, es decir, ¿es fácil descubrir que la vulnerabilidad está presente en el software, sí o no? ¿Y cómo de fácil es? La reproducibilidad nos indica cómo de fácil sería, pues, reproducir, valga la redundancia, ¿no? Las condiciones para llevar a cabo un ataque explotando esa vulnerabilidad. Y la explotabilidad lo que intenta reflejar es cómo de sencillo sería ejecutar el ataque, una vez que yo conozco que esa vulnerabilidad está presente. Y luego otros factores que sirven para determinar el impacto, como digo, serían los usuarios afectados, es decir, qué parte de la población de las entidades que utilizan ese software se verían afectadas y qué daño potencial se le puede llegar a originar al explotarla, ¿no? Entonces, a cada uno de estos factores se le otorga una ponderación, pues entre 0 y 5, entre 0 y 10. La parte de probabilidad, la DEM, la R y la E se suman y se calcula el producto con la suma también de la parte del impacto, de la A más la D. Con lo cual, pues si vamos de 0 a 10 en cada uno de los diferentes factores de los 5, pues tendríamos pues 30 por 20, ¿no? Tendríamos hasta 600, un valor de severidad entre 0 y 600. Bueno, como digo, esta es una metodología que, aunque realmente está un poco obsoleta, se sigue utilizando bastante, sobre todo según qué lugares. Nosotros también la utilizamos internamente y nos va bien, pero hay muchas otras que podéis emplear si queréis. Al final se trata de rankear de alguna manera, ¿no? Con un criterio que sea estandarizado y que sea consistente a lo largo del tiempo, eso es lo importante, las vulnerabilidades que vayáis detectando. Deja avanzar, sí. Vale, entonces, a modo de resumen, ¿no? De la parte de necesidad de software seguro. El software cada vez tiene un papel más relevante en la sociedad. Los controles técnicos de seguridad no son suficientes. A pesar de lo que mayoritariamente se opina, los firewall, IDS, IPS, sistemas anti-malware, SIEMs, etcétera, sistemas de gestión de acceso, de cifrado, pues están muy bien, son necesarios. Al final tienes que tener un esquema de defensa en profundidad con varias capas, pero esto no es suficiente. En muchas ocasiones, pues los atacantes
Buscarán descubrir vulnerabilidades en el software para comprometer los sistemas y podrán, por ejemplo, ejecutar código arbitrario de forma remota, con lo cual no solo llega con esas capas a otros niveles, sino que el software debe ser protegido ya intrínsecamente, desde su construcción o, bueno, o el momento de su adquisición. Además, las vulnerabilidades se pueden producir en cualquier punto del ciclo de vida de gestión del software, como os decía. No solamente nos centremos en el desarrollo, sino también en cómo lo mantenemos, cómo lo ponemos en producción, cómo resolvemos los bugs, cómo hacemos un parcheado de vulnerabilidades y actualizaciones, etcétera. Y también, como hemos visto, pues tiene múltiples causas y severidades y eliminarlas por completo no es realista. Entonces, con todo ello, podemos concluir que se ve claramente la necesidad de que cualquier entidad pública, privada, usuarios particulares hagan uso de software seguro, que sea fiable, que sea resistente a ataques y cuya superficie de ataque y vulnerabilidades idealmente sea la mínima posible. Si fuese posible cero, aunque hemos visto que, no, que esto no es alcanzable en general. Vale, entonces, veamos ahora qué es software seguro, cuáles son sus propiedades. La definición de Safe Code es que la seguridad se define en el software como la confianza en que el software, hardware, servicios están libres de vulnerabilidades, intencionadas o no, y que funcionan conforme lo especificado y lo deseado. Y el Departamento de Defensa americano nos dice que el nivel de confianza en que el software funciona según lo previsto y está libre de vulnerabilidades, intencionadas o no, diseñadas o insertadas en el marco de su ciclo de vida de desarrollo. Estas son dos definiciones de software seguro. Si las unificamos, podemos decir que al final la seguridad en el software es un conjunto de principios de diseño y buenas prácticas a implantar en el ciclo de desarrollo para detectar, prevenir y corregir defectos de seguridad que puedan existir, tanto en el desarrollo como en la adquisición de aplicaciones, de forma que el software sea confiable, que sea robusto frente a ataques, que solo haga lo que se ha diseñado que tiene que hacer, que no tenga vulnerabilidades, que esté libre de ellas en la medida de lo posible y que asegure la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los archivos de información que puede estar manejando ese software. Básicamente esa sería un poco la definición. ¿Cuál es una de las ventajas fundamentales de embeber esa seguridad dentro del ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones? Pues principalmente, eh, además de la seguridad, obviamente, es la reducción de costes brutal, asociada a la gestión y a la corrección de estos errores y vulnerabilidades. Si veis ahí en la gráfica, pues según el NIST americano, ahí tenemos una invitada de última hora, según el NIST americano, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el coste asociado a eliminar una vulnerabilidad en tiempo de desarrollo puede llegar a ser incluso hasta 30 veces inferior al coste asociado a realizar la misma labor en un entorno productivo, cuando ya lo he desplegado, a lo mejor incluso en cientos o miles de clientes, y tengo que parchear en ese momento. Con lo cual, siempre nos interesará hacer las cosas bien desde el diseño. En esta figura también se ve como, en este caso, Microsoft, tras implantar un ciclo de vida de desarrollo seguro, pues ha tenido una reducción de vulnerabilidades divulgadas en este caso, a la izquierda en el producto del software del sistema operativo Windows y a la derecha de SQL Server, a 3 años de un 45 y un 91% de vulnerabilidades respectivamente. O sea, son mejoras más que notables. Vale, ahora veamos cuáles son las propiedades del software seguro, sus características. Para determinar si realmente un software es seguro, se utilizan o se analizan una serie de propiedades. Algunas se denominan esenciales y son comunes a la seguridad de cualquier sistema, y otras son complementarias a las anteriores. No están tan directamente relacionadas con la seguridad, pero sí contribuyen a su mejora. Entonces, las propiedades esenciales del software seguro son básicamente tres. Integridad, que es una capacidad consistente en que el código y todos los activos relacionados pues no pueden ser modificados o alterados por personas, entidades o procesos no autorizados, y esto tanto durante el desarrollo como durante la operación o el mantenimiento. Esta propiedad se consigue mediante técnicas como cifrado, gestión de sesiones, firma digital, monitorización de la integridad de ficheros, identificación del modo de transmisión y procesado de los datos por parte de las aplicaciones. Bueno, hay múltiples técnicas. Disponibilidad es otra propiedad esencial que consiste en que el software está operativo y accesible en tiempo y forma según se diseñó. Y de nuevo por los actores autorizados, entidades, personas o procesos. Pues aquí entre los mecanismos que se pueden utilizar para salvaguardar esta propiedad, se puede utilizar arquitecturas de alta disponibilidad, redundancia, sistemas distribuidos, réplicas, virtualización, etc. Y por último, caray, cuánta gente se incorpora ahora.
Y por último, confidencialidad. En este caso, pues es una capacidad que es una capacidad del Ya lo software tengo ahí. seguro de preservar las características, pues Gracias. ocultándolas a usuarios ilegítimos. ¿Alguien ha dicho algo? ¿O es un micrófono abierto sin más? Vale, la segunda. Vale, o sea, es la capacidad del software de preservar sus características, como digo, ocultándolo a usuarios ilegítimos, de forma que solo los autores autorizados pueden acceder, conocer la información que albergan e incluso modificarla, llegado el caso. Pues entre los mecanismos para salvaguardar la confidencialidad tenemos los típicos, ¿no? Cifrado de información y comunicaciones, controles de acceso, clasificación de información de aplicaciones y servicios o aplicación de otras medidas en base a criticidad. Y luego, en cuanto a capacidades o propiedades complementarias del software seguro, pues tenemos en este caso 6. La fiabilidad, que consiste en que una aplicación o una pieza de software funcione de forma esperada en todas las situaciones a las que se expone, en su entorno de funcionamiento normal. Para ello, lógicamente, pues hay que comprobar el comportamiento del software en gran variedad de condiciones, no solamente en las condiciones óptimas, condiciones normales, o hacer un par de pruebas con los casos de uso sunny day, digamos, ¿no? Los buenos. Hay que hacer baterías de ataques, diferentes pruebas de entrada y salida de datos, hay que intentar comprometer las interfaces del software para verificar el comportamiento y hay que ejecutarlo en un ambiente hostil donde realmente pueda ser víctima de ataques y esté sometido a estrés, ¿vale? Porque en condiciones ideales todo funciona bien. Autenticación, pues es también una capacidad complementaria que permite al software garantizar que una persona, entidad o proceso, pues es quien dice ser, o bien garantizar la fuente de procedencia de los datos. Y esto se consigue también mediante mecanismos como, por ejemplo, el uso de credenciales, factores adicionales de autenticación que ya todos conocéis, el uso de terminales móviles, una llave criptográfica, soluciones de este estilo. Luego tenemos también la trazabilidad, que es la propiedad que garantiza la posibilidad de imputar las acciones realizadas en la aplicación a la persona, entidad o proceso que las origina. Y esto se puede conseguir mediante mecanismos como, por ejemplo, el cifrado, ¿no? Con clave pública-privada. La robustez implica la resistencia a los ataques por parte de agentes maliciosos. La resiliencia, la resiliencia es una propiedad de ser capaz de, digamos, limitar los daños ocasionados, ¿no? Si se explota una vulnerabilidad. Ser capaz de recuperarse, ser capaz de volver a alcanzar un nivel de operaciones por encima de un umbral mínimo o incluso el anterior. Vamos, en definitiva, el umbral preestablecido, ¿no? En el diseño, en tiempo y forma. Eso sí, es muy importante, que sea en tiempo y forma. Y por último, tolerancia, que es la propiedad característica del software de ser capaz de admitir errores y fallos que resulten de ataques exitosos y seguir funcionando como si esos ataques no hubiesen tenido lugar. Vamos, ser como hacer que esos ataques reboten y que el sistema siga funcionando de la misma manera, al menos para el resto de usuarios. Pues esas son básicamente las propiedades del software seguro. Y luego, en cuanto a prácticas y principios de diseños de seguridad en el software, existen multitud de fuentes bibliográficas con muchas metodologías distintas, hay opiniones más o menos similares, hay cierto solape, pero en general hay un consenso en que existen una serie de medidas que universalmente utilizadas pues son una cierta garantía, ¿no? De éxito en el diseño de software seguro. Las principales prácticas y principios a tener en cuenta pueden ser las siguientes, las que se muestran en esta slide, ¿no? Tendríamos defensa en profundidad, que consiste en dotar de capas y variedad de controles de seguridad en los diferentes niveles OSI de la infraestructura, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues puedo tener a nivel de capa 7 puedo tener un sistema anti-malware y luego a nivel de capa 3 puedo tener un firewall, por ejemplo, un firewall a nivel de red, por decir algo. Simplicidad de diseño, pues implica limitar los estados y la funcionalidad innecesaria, desacoplar componentes y, bueno, facilidad de uso en general. Mínimo privilegio, este es muy importante, es otorgar a cada usuario, proceso o dispositivo el conjunto más restrictivo posible de permisos necesarios para realizar las operaciones para las que está autorizado. Y reducir al máximo también las interacciones entre procesos privilegiados y programas, ¿vale? Es muy típico, al final, programar ciertas, no sé, módulos, componentes, scripts con permisos de administración, porque así ya puedan hacerlo todo y no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema hasta que toman el control. Y con permisos de administración, de la misma manera que tu script puede hacerlo todo, pues el atacante también. Separación de privilegios, íntimamente relacionado con el anterior, consistiría en la asignación de solo un subconjunto de acciones a cada usuario.
y acceso pues, solo a los datos necesarios para realizar sus funciones. Un ejemplo típico es un proceso de compras en una compañía. Tú no quieres que una única persona pueda autorizar un pago de 1 millón de euros. Eso pasa por un proceso de aprobación donde hay una segregación de funciones y hay varios niveles de aprobación hasta que esa operación se puede completar. Pues es un ejemplo. O para subir código a producción, por ejemplo. Separación de dominios. En este caso, implica que el sistema permite realizar solo las tareas necesarias con los datos para los que tiene permisos de acceso y utilizando un espacio de disco y de memoria asignado. Únicamente eso. Pues eso es el dominio de esa aplicación. Separación de código ejecutable, datos de configuración y programa, pues autoexplicativo. Aquí se trata de obstaculizar que en caso de que un atacante pueda comprometer una parte o sí, una parte del sistema más bien, porque si compromete la totalidad no hay nada que hacer. Pero si compromete una parte que pueda localizar y acceder al resto de componentes. Tener entornos de producción, ejecución y seguros. Pues aquí en este caso consistiría en hacer una configuración de un perímetro de defensa y hacer un diseño con una mínima dependencia de datos externos, ¿vale? El axioma sería que los componentes y los sistemas externos no son confiables, básicamente. Tener un registro de eventos de seguridad, almacenar los logs de toda la vida, tanto almacenarlos, correlar mensajes asociados a sucesos a nivel de seguridad que puedan resultar relevantes para detectar situaciones anómalas, que puedan indicarnos que está habiendo un problema, una potencial intrusión. Fallar de forma segura consiste en evitar que, en este caso, que ante un fallo inesperado, pues la aplicación pueda quedar en un estado inconsistente e inestable, ¿no? Que lo pueda volver, bueno, que pueda propiciar que sea vulnerado y volver o sí, retornar a un estado seguro y confiable. Diseño de software resistente sería buscar un poco el aumento de la resistencia en este sentido, ¿no? Reduciendo al mínimo la cantidad de tiempo que un componente sigue siendo incapaz de protegerse a los ataques. O sea, esa resiliencia que sea lo más rápido posible. Evitar seguridad por oscuridad, que es algo que se ve a veces, ¿no? Esto implica ocultar información sobre el software de forma que sea difícil de obtener. Por un lado, una premisa de desarrollo seguro siempre es asumir que en un momento dado el atacante puede tomar el control de todo o una parte del software. Y si tenemos esto en cuenta, pues la seguridad por oscuridad es un error y no debería emplearse dicha técnica. Lo típico de ofuscar contraseñas en el código fuente y cosas de este estilo. Eso no tiene ningún sentido. Y luego seguridad por defecto. Pues en este caso consistiría en minimizar la superficie de ataque. Y aquí, bueno, según la visión del Esquema Nacional de Seguridad, lo que nos dice es que la funcionalidad requerida tiene que ser la mínima, es decir, todo lo que no se utilice en una aplicación o un servicio, por ejemplo, que compremos a un tercero, hay que desactivarlo. Tiene que haber funciones de operación, de administración, de registro de actividades, algo de mínimos al menos, y accesible solo por las personas y los equipos autorizados. Y luego el uso ordinario del sistema, esto es bastante importante, ha de ser sencillo y seguro, sin necesidad de que el usuario tenga que realizar acciones conscientes de forma específica. O sea, el sistema tiene que ser seguro per se, porque no podemos dejar recaer esa responsabilidad en el usuario, o no deberíamos. Y luego, por supuesto, además de todo esto, hay que hacer el bastionado adecuado de sistemas, aplicaciones y servicios para securizarlos. Vale, entramos ahora entonces en lo que es el ciclo de vida de desarrollo seguro del software. Entonces, para hacer un desarrollo de software seguro y que sea menos proclive a vulnerabilidades y más confiable, hemos concluido antes que hay que utilizar buenas prácticas de seguridad en el proceso de desarrollo. Pues estas metodologías proporcionan un marco integrado de mejora de la seguridad y se denominan SSDLC. Entonces, como mencionaba anteriormente también, existen diversas variantes de esta metodología, orientada a diferentes finalidades. Nos podemos encontrar metodologías ágiles, programación extrema, programación en espiral, incluso en entornos, digamos, waterfall clásicos también se puede emplear, no hay ningún tipo de problema. Lo que hay que saber es que hay una serie de principios básicos que se deben observar en todas las diferentes metodologías y que estas, si se emplean bien, pues permiten que la calidad percibida y además objetivada en base a las pruebas que se realicen al código, pues sea notablemente superior desde el diseño inicial y además minimizando mucho el coste, como vimos también antes de forma empírica. Entonces, algunos elementos clave de los procesos de SDLC, pues los puntos de control en las diferentes fases de desarrollo, las prácticas seguras de software, que veremos luego a continuación, que se definen adecuadamente los requisitos, que la arquitectura y el diseño sean adecuados, que la codificación sea segura, que se haga una integración segura de las diferentes piezas de la arquitectura y que se hagan pruebas de seguridad.
Además, que el despliegue, la distribución sea segura, que el mantenimiento se haga de forma segura, que se utilicen herramientas automáticas de apoyo al desarrollo, por ejemplo, las de análisis estático de código que veremos, que se haga una gestión de la configuración de sistemas y procesos. Como os decía, esto no es solo temas de tecnología, hay mucho tema de proceso y procedimiento. Que los conocimientos de seguridad del equipo de desarrollo sean al menos mínimos, que se haga una gestión segura del proyecto y que haya un compromiso de la alta dirección con la seguridad del software. Si no, si aquí lo único que prima es la velocidad y salir al mercado, pues mal vamos. Entonces vamos a ver ahora un modelo concreto. Esta es una implementación clásica de SSDLC y es de Gary McGraw de 2005, que era un científico, bueno, no sé si vive, la verdad, no estoy seguro. Científico informático e investigador americano. El modelo define una serie de prácticas de seguridad y estas prácticas se embeben en cada una de las etapas. Y también hay una serie de artefactos asociados a cada fase del desarrollo del mismo. Entonces, las actividades a realizar, por orden de importancia, se listan en la parte izquierda de la slide. Las veremos ahora con detalle, pero son estas que son en total 8, ¿no? Si no cuento mal, sí. Serían revisión de código fuente, análisis de riesgos de arquitectura, test de intrusión, pruebas de seguridad basadas en riesgo, casos de abuso, requisitos de seguridad, operaciones de seguridad y revisión por un equipo externo o por una entidad externa. Este no se considera un touch point de seguridad como tal, que al final, aquí hablamos de los 7 touch points de seguridad del software de McGraw. El último no se considera como tal, pero bueno, aún así se considera una buena práctica. Y bueno, los hitos de ciclo de vida de software que se consideran son, bueno, es verdad que quizás no encaja tanto una metodología ágil más iterativa, pero básicamente son especificaciones y casos de uso, arquitectura y diseño, casos de prueba, codificación, pruebas y resultados de las pruebas y recogida de feedback en campo. Y la relación entre las actividades y los diferentes hitos o artefactos es la que se muestra en la figura. Entonces, podéis ver que hay alguna de las actividades de la lista de la izquierda que se corresponden unívocamente con alguna etapa, con alguna de las cajitas, pero en cambio hay dos que tienen una doble relación. Concretamente el test de intrusión y el análisis del riesgo tienen bueno, afectan a dos etapas distintas. Entonces veamos ahora con algo más de profundidad cada una de ellas por separado, de estos touch points que le llamaba macro. Entonces, revisión de código fuente. El análisis estático de código fuente es probablemente la actividad más importante de entre todas las de las buenas prácticas de seguridad en desarrollo de software seguro, con diferencia, ¿vale? Esta revisión generalmente se lleva a cabo mediante herramientas automáticas o semiautomáticas más bien, que detectarán vulnerabilidades, debilidades en el código que pueden suponer un claro vector de ataque para usuarios maliciosos, y de hecho lo son. Cuando os llegan noticias de vulnerabilidades en software, normalmente, si se hubiesen utilizado herramientas de este estilo, se podrían haber mitigado la gran mayoría. El objetivo al final es descubrir bugs y defectos relevantes de seguridad. También hay que mencionar que estas herramientas tienen cierta tendencia a la precaución, ¿no? Y indican ciertas partes de código que deben estar sujetas a revisión manual o tienen una tasa de falsos positivos a veces un poco alta, ¿no? Porque sus hallazgos suelen ser pesimistas. Entonces, estos falsos positivos, pues hay que cribarlos. Tenemos que tener a gente tanto interna como, si no hay conocimiento suficiente, quizás externa, con experiencia adecuada y conocimientos en codificación segura para poder analizarlos, verificar si realmente es un verdadero positivo y, si es el caso, pues tomar las acciones oportunas. Puede ser rehacer el código o utilizar otra librería, pues dependiendo de la casuística. Luego, las herramientas de análisis de código también podemos decir que se pueden valorar en base a diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, su capacidad para comprender los lenguajes de programación utilizados. Lógicamente, si desarrollamos en Python o en Angular o en Java, pues quizás no nos sirva la misma herramienta, o sí, las hay que son multilingüe, digamos. Hay que tener en cuenta también el equilibrio entre precisión y profundidad, lo que hablábamos antes, el porcentaje de falsos positivos y negativos, que ambos son importantes, pero sobre todo los más importantes son los segundos, porque los falsos negativos se van como defectos a producción. Y luego la capacidad de detección de errores, tanto a nivel léxico, sintáctico, semántico, de estructuras de datos. Lógicamente, no todas las herramientas son iguales, ni son igual de exhaustivas, ni tienen el mismo coste, y algunas son open source. Y luego la facilidad de uso. Bueno, algunos ejemplos de herramientas os las pongo en esta slide. Algunas son comerciales y otras de uso libre. Luego, como esto lo compartiremos y también la grabación, pues lo podéis ver.
Bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es SCA Fortify, que yo lo he usado en alguna ocasión, de Microfocus. Pues esta es la vista de auditor de seguridad. Pues en la zona superior izquierda podéis filtrar por severidad y por tipología de vulnerabilidades. En este caso estamos viendo un ataque de tipo cross-site scripting persistente, no voy a entrar en detalle. En la zona de abajo se muestra la trazabilidad del código hasta generarse esa vulnerabilidad y en el panel central se ve el método que provoca el problema y te da incluso espacio para poder hacer observaciones, transicionar los estados del hallazgo para hacer seguimiento, etiquetarlos, etcétera. Bueno, están bastante bien. Hay que cogerle el tranquillo como todo, pero son muy prácticas. Vale, el segundo touchpoint sería el análisis de riesgos. El análisis de riesgos se encuentra en la transición entre dos fases, en este caso, entre la fase de arquitectura y la de diseño. Aquí ya habremos determinado los requerimientos de seguridad a implantar, porque se conocen todos los activos de información, los componentes de hardware y de software, y se configura la arquitectura y se definen los controles, tanto técnicos como seguramente organizativos, que van a proteger la solución en función de requisitos y casos de abuso. Pues el análisis de riesgo lo que implica es un conocimiento profundo, ¿vale? Del impacto sobre el negocio y los objetivos de la organización que gestiona el software. No es algo trivial y puede requerir adicionalmente incluso un conocimiento de leyes y regulaciones. Pero bueno, resumiendo, conlleva una serie de actividades, como pueden ser la lectura y comprensión profunda de especificaciones, arquitectura y documentos de diseño, la discusión sobre los objetivos de análisis, determinación de los límites del sistema, pruebas y prototipado, el estudio del código, identificación de amenazas y fuentes relevantes de ataque, identificación de las vulnerabilidades, discusión sobre modificaciones posibles a realizar, contramedidas, determinación del posible impacto sobre los activos y los objetivos del negocio. Con todo esto que hemos hablado, llegamos a un escenario de riesgos identificados y analizados. Ahora hacemos una clasificación de los riesgos, los evaluamos y a posteriori desarrollamos las estrategias de mitigación, que pueden pasar por evitar incluir cierta funcionalidad, rehacerla, mitigarla con alguna salvaguarda o algún control adicional, etcétera. De ahí surge toda la recomendación de controles de seguridad que luego se pueden aplicar en el código. Y posteriormente se repite tras las pruebas. Esta es una de las que tenía dos patas, como os había comentado antes. Se hace una revisión de análisis de riesgos en base a resultados, porque al final, los que estéis un poco familiarizados, sabréis que el análisis de riesgos es un proceso continuo e iterativo. Y en el software, pues no deja de ser lo mismo. Test de intrusión o pentesting. Pues esta actividad normalmente tiene lugar antes del paso a producción y explotación del software. Aquí el objetivo es comprender, bueno, aquí este es importante, pero en muchas ocasiones es el único mecanismo de defensa o de securización de software que se utiliza es este, ¿vale? Y mal, porque obviamente, como nos ponemos desde la perspectiva del atacante, podremos sacar vulnerabilidades, pero no sacaremos todas ni por asomo, porque muchas estarán muy dentro en el código y con esto solo no es suficiente para hacerlas aflorar. Entonces, el objetivo aquí es comprender la implementación y verificar la eficacia de los controles, tanto software como hardware, que derivaron de la actividad de análisis de riesgo en tiempo de diseño, ¿no? Pero aquí nos centramos solo en aspectos de comportamiento del software, interacciones y vulnerabilidades que no pueden ser detectadas mediante otras pruebas. Insisto, esto no es la única prueba que hay que realizar, no es la única actividad de desarrollo seguro. Es un complemento a otras que hay que realizar también. Bueno, aquí también pongo algún ejemplo de herramientas en la diapositiva. Algunas son libres y otras comerciales. Y en función del tipo de desarrollo que estemos realizando o que estemos adquiriendo, pues podremos utilizar unas u otras. Algunas están más enfocadas en aplicaciones web, otras en infraestructura. Bueno, hay un poco de todo. Las etapas del test de intrusión típicas son las siguientes. Por un lado, reconocimiento, que implica revisión de información y modelado de amenazas e identificación de vulnerabilidades presentes. Luego, la explotación, hay que buscar el exploit adecuado para la vulnerabilidad o desarrollarlo, diseñarlo, y luego ejecutarlo mediante herramientas automáticas o manuales. Luego hacer la post-explotación, es decir, en base a una vulnerabilidad que he explotado, me he colado en el sistema y ahora a ver qué puedo hacer. Y luego, bueno, lógicamente se hacen pruebas manuales, también se aplica. Esto también, cada maestrillo tiene su librillo, hay una serie de buenas prácticas y metodologías estándar para realizarlas, que se utilizan un poco como guía base de soporte para no olvidarte nada, pero luego en función de la habilidad del auditor, digamos, pues el informe resultante puede variar mucho
en exhaustividad y en calidad. Y luego, en caso de que haya tecnología web presente, digamos, si hay aplicaciones web y demás, también se suele hacer un análisis dinámico con herramientas tipo Dast, algunas de las cuales vimos en la slide previa. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de explotación, en este caso de un servicio FTP que nos permitía ganar acceso remoto a una máquina, en este caso haciendo uso de una puerta trasera durante un pentesting. Y aquí ya podríamos ejecutar comandos con privilegios de administrador. Vale, otro touchpoint sería las pruebas de seguridad basadas en riesgo. Estas se definen tras cerrar la arquitectura y el diseño y se ejecutan o bien después o durante la codificación. Y hay que enfocarlas desde dos puntos de vista que son complementarios, ¿vale? Tanto hay que realizar pruebas funcionales que verifican que las funciones de seguridad están bien implementadas y luego pruebas de seguridad desde la perspectiva del atacante, que son pruebas basadas en riesgo, simulando, como os decía al principio, situaciones de estrés, comportamientos hostiles fuera del comportamiento normal. Hacerle perrerías al final al desarrollo que estamos realizando. Por ejemplo, lo típico de yo qué sé, si estoy y me lo invento y no es buen ejemplo porque no debería hacerse. Estoy diseñando una pasarela de pago desde cero. Vale, pues si pruebo solamente a introducir una tarjeta de crédito con formato estándar y funciona, pues bien, es lo esperado. Pero ¿qué pasa si meto una que no funciona? O si meto una con más números de lo esperado, o si meto más letras de lo esperado. Pues esos son casos de abuso, digamos, que también hay que verificar, no solo los casos de uso estándar. Y las pruebas de seguridad basadas en riesgo, es importante decir también que en función de la información que nos suministren para la ejecución pueden ser de caja blanca, de caja gris o de caja negra. Insisto, de más a menos nivel de información. En la caja negra pueden darnos incluso cero información. Aunque realmente muchos clientes piden que se hagan pruebas de caja negra, realmente las más importantes son las de caja blanca. Porque normalmente lo que ocurre es que los atacantes se cuelan en el sistema. Entonces, si tú cuando pides que te auditen desde fuera, como si no tuviesen acceso a nada, pero luego la realidad es que se van a colar porque te van a mandar un email y vas a clicar en la URL maliciosa y van a entrar, ya está dentro. Entonces, ¿qué puedo hacer si estoy dentro? Pues eso también hay que auditarlo. Y mucha gente se centra solamente en lo otro. Y es mal enfoque. O hacer los dos o hacer de caja blanca mejor. Y luego, entre las técnicas a emplear, pues podemos hacer revisión del diseño, análisis estático de código, inyección de fallos, test de intrusión, análisis dinámico, análisis de código binario, inyección de fallos en binarios, análisis híbrido, escáner de vulnerabilidades. Bueno, al final hay un montón de técnicas que podemos utilizar en estos casos. Vale, casos de abuso. Estos se definen en tiempo de especificación de requisitos. Los casos de uso son, bueno, ya todos sabéis, ¿no?, lo que es un caso de uso. Pues los casos de abuso son, digamos, la inversa. Son casos de uso especializados en especificar amenazas de seguridad. Tenemos los casos de uso, que son funciones o secuencias de acciones que se deberían permitir y que son los normales y esperados. Y los de abuso son secuencias de acciones que el sistema no debería permitir para salvaguardar los activos o los intereses de la organización, ya hablando en general. Al final, desarrollar los casos de abuso nos permite obtener una comprensión del software buena y los problemas de seguridad. Al final estamos identificando los objetivos de seguridad, las amenazas, de forma indirecta los puntos débiles del software susceptibles a ataques, determinamos las restricciones o requisitos no funcionales de seguridad, los requisitos negativos y también los requisitos funcionales positivos, que aseguran que al final el software pues, cumple un poco, ¿no?, con los objetivos de seguridad previstos. Entonces, insisto, está bien empezar pensando por los casos de uso, pero hay que pensar los casos de abuso también, si queremos hacer software seguro. Bueno, en este ejemplo se muestra una funcionalidad, en este caso es un control de seguridad, y el caso de abuso relativo a esa funcionalidad. Esto creo que ya lo hice hace tiempo, no recuerdo exactamente, pero juraría que lo saqué sí, de la web de OWASP, que si os suena, a los que os dedicáis a web, pues es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a combatir las causas que hacen el software inseguro y para aplicaciones web y seguridad en las mismas es la referencia. Vale, luego tenemos también los requisitos de seguridad. Estos se definen al principio también, en tiempo de especificación. Y lógicamente, en cualquier proyecto y más en un software, es fundamental que estos requisitos se definan cuanto antes, que se definan no solo los requisitos funcionales a nivel de solución, sino también los de seguridad y que tengan las características estándar que tienen que tener siempre unos requisitos, que sean completos,
que sean precisos, que sean coherentes, que sean trazables y que sean verificables. Entonces, la ingeniería de requisitos al final pues abarca todas las actividades que se realizan antes del diseño y su principal salida será la especificación de las necesidades que definen los aspectos funcionales y no funcionales del software que hemos mencionado anteriormente. Por si no lo sabéis, la diferencia entre requisito funcional y no funcional es: un requisito funcional es aquel que dice qué es lo que debe hacer el sistema, y un requisito no funcional es el que dice cómo debe comportarse el sistema o qué restricciones deben aplicarse en el sistema. Y esto debe definirse, o sea, deben definirse todas las propiedades que el software tiene que exhibir, los niveles de seguridad requeridos, los controles a aplicar y las normas que tienen que regir en los procesos de desarrollo, implementación y operación del software. Todo eso tiene que estar requisitado. En muchas ocasiones, si la compañía ya tiene unos procesos de SSDLC integrados, implantados, ya maduros, pues muchos de esos requisitos vendrán dados ya, se extraerán de, digamos, un documento marco y se insertarán en el proyecto. Y luego otros, lógicamente, pues serán ad hoc, proyecto a proyecto, porque cada uno tendrá sus propias particularidades, su propio entorno, sus propias dependencias, etcétera. Y luego también las exigencias del cliente pueden ser distintas. Bueno, aquí se indican los aspectos que deberían cubrir los requisitos no funcionales: de rendimiento, interfaz, operacionales, de recursos, verificaciones, aceptación, documentación, de seguridad, por supuesto, de portabilidad, de calidad, de confiabilidad, de mantenibilidad o de mantenimiento y de safety, de seguridad, pero en este caso a nivel de personas, de recursos humanos. Y en esta slide pues, se ve un ejemplo de un conjunto de requisitos de seguridad de acceso, de requisitos no funcionales en este caso. Entonces, si os fijáis, se centra en cómo debe comportarse, no tanto en qué debe existir, porque lógicamente un requisito funcional es que la aplicación tiene que tener un control de acceso para identificar y autenticar al usuario y asignarle los permisos que corresponda, pero en este caso es cómo debe comportarse ese sistema. Pues estos se especifican requisitos no funcionales, de los que no hay que olvidarse. Tenemos también las operaciones de seguridad, ya terminando. Esta etapa aplica tras la codificación y tras las pruebas, y al final el objetivo es, pues, como os imaginaréis, pues, llevar a cabo de forma segura las actividades de la operación, vamos, propiamente dicha, la distribución, el despliegue y la gestión del software en general. Si nos centramos en la parte de distribución, pues el objetivo, pues, en este caso será mitigar la posibilidad de acceso o manipulación de forma ilegítima de software por parte de un tercero no autorizado durante la transmisión entre el proveedor y un tercero, fabricante, vendedor, lo que sea, y su consumidor. Y esto ya sea mediante medio físico o descarga electrónica. Algo típico que ocurre en ocasiones es que se compromete, por ejemplo, el repositorio de software de una compañía que se dedica a software, imaginaos, y se manipula el repositorio y se sube un archivo que realmente no es el original. Entonces, el cliente, cuando se está descargando la aplicación software, cree que se está descargando una aplicación confiable y está realmente descargándose una aplicación con malware, por ejemplo. En cuanto a la parte de despliegue, pues hay que cuidar que la configuración sea adecuada y que se customice el entorno de forma segura. Tanto el nivel de red, el sistema operativo, software auxiliar, por ejemplo, hipervisores en caso de máquinas virtuales, y por último, en la configuración específica del aplicativo de que se trate, a todos los niveles. Este proceso que también comentamos antes se llama bastionado y al final comprende procesos y todas las herramientas necesarias para hacer el control y la corrección de defectos y debilidades en las configuraciones. Y por último, la operación en sí. Y aquí habrá que tener en cuenta pues, los controles de acceso a la red, el sistema operativo, el registro de eventos o de logs de monitorización, los backups, la recuperación del sistema de ficheros, etcétera. Y luego además tenemos lógicamente otras como gestión de cambios, pases a producción y otras tareas auxiliares que puedan ser relativamente frecuentes y que haya que ejecutar de forma segura. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Insisto, no es solo desarrollar en base a buenas prácticas y no es solo hacer pentesting. Y creo que ya para finalizar, en cuanto a buenas prácticas, estaría la revisión del proceso por parte de terceros. Esto opera a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Si veis ahí en la figura, que tiene una llave y abarca todas las diferentes etapas. Y no se considera un touchpoint de seguridad como tal por parte de Macro, pero bueno, a mí sí que me parece relevante igualmente. Y de hecho él lo incluye también en su libro. Al final, esto, pues como su propio nombre indica, no es más que un análisis externo por parte de personal ajeno.
al diseño, al desarrollo de la solución, ya sea interno a la organización o ajeno a la entidad. Lo importante es que sea un observador neutral, ¿vale? Que aporte otra visión de la seguridad del sistema y del riesgo que puede llegar a comportar y que contribuya a su mejora, pues detectando amenazas y riesgos que puedan no estar contemplados. Y una vez que dicha revisión termine, pues lo lógico en un proceso de mejora continua, como es el SSDLC, es realimentar otras actividades, como puede ser el análisis de riesgos, el diseño de la arquitectura, el realizar eventuales cambios en el código fuente, que implica una nueva revisión y un nuevo test de seguridad y un nuevo test de intrusión. Esto es un ciclo continuo. Vale, de todo esto que os he contado, ¿cuál es la aplicabilidad práctica entonces? Que ya habréis intuido, ¿no? Pues al final, bueno, en este caso aquí hablaba de Improtec, pero a nivel general, ¿no? Una vez que se comprenden los beneficios asociados al diseño y desarrollo de software seguro, pues lo lógico, aunque es verdad que para hacer esto hay que tener recursos, pero es que no hacerlo, yo no lo veo una opción, porque los riesgos son muy altos a los que te expones. Al final lo que se pretende es implantar actividades y buenas prácticas que conduzcan a la obtención de este software seguro, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es un compromiso con la aplicación de estos principios del SSDLC en todos los proyectos. En el caso de Improtec es así, que se acometen de tanto de desarrollo de productos como de servicios que impliquen el uso de software, como, bueno, como puede ser Improtec Guardian, que algunos no sonarán ni siquiera el nombre, pero al final es un sistema de monitorización que formará parte de la solución del proyecto de emisiones y que ya hemos desplegado en Takasago, u otros que estén por venir y los que podamos estar desarrollando desde vuestras entidades, en este caso también el proyecto, ¿no? Entonces, en este sentido, por nuestra parte, ya se han llevado a cabo o se están ejecutando todas estas actividades que se muestran aquí en un modelo de mejora continua. La revisión de código fuente, tenemos un sistema de integración continua que permite eliminar las vulnerabilidades más frecuentes y dañinas de forma simple y poco costosa. Hacemos un análisis de riesgos de arquitectura de forma inicial y luego lo realimentamos periódicamente con el feedback que vamos recabando, ¿no? de los diferentes usuarios, clientes y partes interesadas en general. Y al final estos ejercicios desembocan en cambios que, como os decía antes, pueden requerir nuevos requerimientos, modificaciones de planes de respuesta ante incidentes o cambios en la propia arquitectura. Hay un poco de todo, depende. Luego los pentesting o los test de intrusión, que normalmente se hacen antes de la puesta en producción de la versión comercial del aplicativo y que lógicamente implicarán cambios porque no somos perfectos, nadie lo es. Pruebas de seguridad basadas en riesgo, entre las que se encuentran el análisis estático de código y el análisis dinámico. Os he enseñado el análisis de estático, la herramienta SCA Fortify. El análisis dinámico, pues hay muchas otras herramientas para ello, Burp Suite o WASP-Zap, bueno, hay un montón. Web Inspect. Casos de abuso, pues estos se generan en base a herramientas automáticas o manualmente también en sesiones de brainstorming interno, ¿vale? Aquí no hace falta grandes cosas. Para el pentesting y para el análisis estático de código sí que es habitual tirar de herramientas que semi-automatizan la tarea, pero el resto se puede hacer todo con lápiz y papel, ¿eh? Lo que hay es que tener conocimientos y tener recursos para hacerlo, lógicamente. Los requisitos de seguridad, pues aquí estarían definidos por los usuarios o los desarrolladores con experiencia y teniendo foco en la seguridad. Lógicamente también en nuestro caso, por ser la misión de la compañía, al incrementar los niveles de seguridad de la información de las organizaciones, lógicamente ahí tenemos que prestar especial cuidado. La parte de operaciones de seguridad, hay que definir y procedimentar todas las operaciones a realizar, como por ejemplo la puesta en producción de forma segura. Y por último, la revisión por parte de una entidad o equipo externo, que como os decía no se considera un touch point y aquí a veces lo asociamos al test de intrusión, que en ocasiones pedimos que realicen desde fuera. Y beneficios esperados, aunque ya los he ido soslayando a lo largo de la presentación, bueno, reducción de costes de desarrollo, la detección temprana de defectos y debilidad en el software de los sistemas. Habíamos hablado de quizás una reducción de incluso el 90% de vulnerabilidades y creo recordar, bueno, de memoria, es que quizás no me voy la cifra, pero hasta una reducción de un 300% en los costes, mayor confianza interna en el producto y reducción de incertidumbre, por tanto, mejora de la percepción del producto por parte del cliente, lógicamente, minimización del riesgo reputacional y, como decía, pues máximo en una compañía como nosotros y alineamiento con la dirección en este caso, ¿no? Que es lo que buscan, pero sorpresas con estas cosas. Y como conclusión, pues a modo de resumen final, pues os diría lo que indico ahí, ¿no? Ya hemos visto en la sociedad, bueno, ya hemos visto, no, ya lo conocéis más que de sobra. La sociedad está hiperconectada y digitalizada, predomina el uso de servicios basados en software.
Estos están sujetos a múltiples vulnerabilidades y compresión de ciberdelincuencia creciente. A día de hoy, quizás lo más predominante es, en cuanto a vectores de ataque, es vulnerabilidad de software y ingeniería social. Las buenas prácticas son fundamentales para optimizar los procesos y eso tiene que incluir el desarrollo y el mantenimiento del software si no estamos perdidos, si nos dedicamos a ello, aunque sea de forma colateral. Porque, insisto, las vulnerabilidades pueden venir del software open source, porque al final, si veis cómo se desarrolla, en muchos proyectos son 4 gatos quienes están poniendo su tiempo libre para aportar valor a la comunidad, pero no le pidamos peras al olmo. Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes también, ¿vale? Entonces, SSDLC es una metodología muy adecuada para esto, otorga múltiples beneficios a nivel de costes, productividad y reputacional. Hemos inventariado propiedades y principios que hacen el software seguro. Hemos descrito las principales actividades y etapas del modelo de desarrollo de software seguro de McGraw. Y bueno, particularizamos, os he mencionado un poco cómo es la implantación en el caso concreto de Improtec, indicando qué tareas realizamos y cuáles son los beneficios reportados. Y ya por último, si queréis tener más información, aunque lógicamente aquí os podemos proporcionar la que sea necesario en el marco del proyecto o incluso fuera del mismo, lo mencionaba África cuando se envió la convocatoria, en el entregable 4.2, el de análisis de requisitos y diseño de los módulos de ciberseguridad. Aquí hablamos diría que todo esto que hemos presentado hoy, y además en la sección 2 proponemos una metodología de implantación concreta. Entonces, ciertas cuestiones que aquí os quedarán a lo mejor un poco abstractas, ahí se concretan y se bajan al terreno y se propone una metodología concreta para aplicar en una organización. Entonces, insisto, los que realmente tengan interés y quieran implantarla, si le echan un vistazo a ese documento, les quedará muchísimo más claro una posible vía de cómo hacerlo, porque, insisto, metodologías hay muchas y todas ellas son válidas siempre y cuando tengan sentido en nuestro entorno. Y si no, podéis contactar con nosotros y os contamos qué es lo que hacemos nosotros internamente en Improtec con un poquito más de detalle. Ahí a vuestra disposición. Y realmente poco más. Por mi parte eso es todo. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y, Colin, espero que tengáis alguna pregunta, aunque es verdad que era mala hora y quizás os habéis dormido todos. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciber, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentar además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del contenido y a que otros como tú puedan disfrutarlos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos a quienes creas que estos contenidos o los recursos que ofrezco puede aportarles, para que se suscriban a la newsletter desde el blog de la escuela o los artículos de los podcasts y estar siempre actualizados con las últimas novedades. Si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.